Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también, señora consejera. Me da pena escucharle decir que este centro público está sobredotado. Señora consejera, ningún centro público está nunca sobredotado, por muchísimas razones. Tiene que ver con una ideología educativa determinada, con una teoría educativa determinada, y ya vemos que no la compartimos. Dos cuestiones, señora consejera. En el curso 2021 se solicitó exactamente el mismo número de trabajadores para este centro educativo porque había una baja y la consejería adjudicó una jornada completa. En el curso pasado, durante el año 22, exactamente la misma situación y la consejería cubrió las necesidades del colegio con una jornada completa, que es exactamente lo mismo, señora consejera, que le estaban pidiendo en este curso en concreto. Cuando usted dice que este centro educativo está sobredotado, yo no sé si se refiere a que le parece que la política que tiene que hacer en este caso la consejería es gestionar lo que tiene y no avanzar hacia lo que se necesita, porque como usted bien sabrá, el Centro Público Cervantes es un centro referencial en todo el Estado español e incluso en Europa, que ha recibido diferentes premios precisamente porque está aplicando una metodología que es la metodología que se recoge en la LOMLOE. Y esa metodología que se recoge en la LOMLOE requiere, señora consejera, que se innove más y que se trabaje de otra manera, con otros proyectos pedagógicos. Es muy importante que desde la consejería se visibilice el gran trabajo que hacen. En esta ocasión acudo acompañada por el director general de Ordenación, que es el que lleva todo el tema de proyectos, ya que este es un centro muy comprometido con la innovación y con importantes proyectos integradores. Tenemos que ir mostrando lo bien que trabajamos en Asturias y lo comprometidos que estamos con la educación pública. Estas son palabras suyas, señora consejera, después de una visita que hizo al Colegio Público Cervantes. ¿Y por qué hizo este comentario, señora consejera? Porque efectivamente usted reconoce que lo que se estaba haciendo en el Colegio Público Cervantes es lo que se tenía que hacer. Señora consejera, los criterios para la adjudicación de las necesidades de los centros educativos públicos son criterios que datan del año 2001. Señora consejera, 2001. Si usted se ciñe a la ley, efectivamente, es una ley que lleva más de 20 años desfasada. ¿Por qué no la cambian ustedes? ¿Por qué no vamos caminando hacia la LOMLOE? Esa ley que sabe usted que, tal y como están dotados los centros públicos asturianos, no va a poder llevarse a cabo, usted lo sabe, no se va a poder trabajar por proyectos, no se va a poder trabajar sin libros de texto, no se va a poder aplicar la perspectiva integradora, no se va a poder aplicar la perspectiva inclusiva, y usted lo sabe porque no tenemos recursos suficientes. Yo tampoco tengo tiempo para explicarle todas estas teorías pedagógicas. ¿Alguna contradicción más, señora consejera? El Lorca, el Torner, el Cervantes y el Príncipe de Asturias, del mismo barrio, no tienen Proa Plus, pero lo tienen el Matajove y el Feijó. ¿Qué me está diciendo? ¿Que el Proa Plus los niños no lo necesitan? Es decir, que los problemas, los recursos que ponen en funcionamiento el Proa Plus, señora consejera, solamente aparecen en la secundaria. ¿Qué pasa con los niños y con las niñas de primaria? ¿Y por qué hacen ustedes esto en un barrio en concreto, cuando la media en Asturias de personas perceptoras de la renta mínima es un 3%, en estos barrios tenemos un índice del 13%, y aún así ustedes siguen castigando? Yo acabo con esto, señora consejera. No me queda más tiempo, pero ya le daré datos de cómo todas y cada una de las peticiones de los centros concertados, todas y cada una, señora consejera, han sido atendidos por la Consejería de Educación. Y los públicos no. ¿Y qué está ocurriendo, señora consejera? Pues que los padres y las madres están viendo como más interesante matricular a sus hijos y a sus hijas en la concertada que en la pública. Señora consejera, en el siguiente turno, explíqueme por qué no se aplica el Proa Plus en todas las edades educativas. ¿Por qué? ¿Qué criterios pedagógicos y científicos manejan ustedes para decidir que se aplique en secundaria y no en primaria? Y además le pregunto por qué, señora consejera, se cubrieron bajas en años anteriores, este año no. ¿Por qué no cambian ustedes los criterios del año 2001, insistimos, y por qué castigan de esta manera a un centro público que es referente en la educación de